el espacio para alimentar el debate sobre los grandes problemas y problemáticas que tienen hoy las empresas en Colombia. Vamos a iniciar este segmento, como de costumbre, con las mejores noticias, las buenas noticias, y vamos saludando nuestros panelistas. Robert NG, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Álvaro, buenas noches, Juan Pablo, buenas noches, don Luis Guillermo. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Buenas noticias. Ante la crisis bancaria que viene afrontando los Estados Unidos y Europa, resaltan las buenas noticias para el sector financiero en Colombia. La Superfinanciera acaba de sacar los indicadores de exigibilidad, o sea, la capacidad que tienen los bancos en Colombia para responder a los depósitos de corto plazo, y ese indicador se encuentra en el 196%, cuando realmente... O sea, se está doblando. Se está doblando. Tenemos 2 veces lo que se debe tener. Exactamente. El mínimo necesario es el 100%, que los bancos puedan responder a un mes con todos los recursos que tienen en depósitos a la vista. Y otro indicador maravilloso, que es una muy buena noticia, es que desde Basilea III, Colombia se comprometió a manejar el coeficiente de fondeo estable neto. Es decir, los bancos tienen que fondearse de la forma más, o mejor, digamos, más segura posible, con recursos, ojalá, de un año o superiores. Ese coeficiente se encuentra en 528 millones de pesos, un nivel del 109%, cuando el mínimo requerido es el 100%. Excelente noticia, Robert. Eso nos da una idea del positivismo que nosotros en este programa tenemos que imprimir y que les estamos trasladando en conocimiento y demás. Saludamos a Juan Pablo Córdoba. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué buena noticia nos traes? Pues yo soy muy amante pues, a las acciones y a todo, y he estado monitorando el dólar, como veníamos de versiones o de las sesiones pasadas, y estoy viendo algo interesante para los importadores. El dólar cada vez baja más, y lo hemos visto hoy en un mínimo. Perdón, hay que aclarar, estamos grabando hoy 29, entonces la cifra actualizada hoy es de el mínimo que tuvo hoy es de 4.603 pesos. Tema, digamos, que importante también para las acciones, el Colcap. Claro. El Colcap hoy vemos que tuvo una recuperación del 0.20 cuando veíamos que venía cayendo considerablemente. Juan Pablo, ¿y esa baja del dólar viene más por un efecto interno, más un efecto externo? Es decir, es reflejo de todo lo que viene pasando en los Estados Unidos y la forma como los inversionistas están atendiendo esa salida de dineros y esperando digamos una desaceleración en el mercado americano. Pues yo creo que el tema mundial, lo que se está viendo hoy, Estados Unidos, que de pronto la está viendo un poco más oscuro, lo que está permitiendo es que muchos inversionistas vean atractivo otros mercados, ¿cierto? Entonces, pues esto no es para decirlo a nuestro gobierno que está trayendo inversión, pero sí es importante decirlo, que Colombia puede ser una buena alternativa. Lo es, y lo va a seguir siendo. Y vamos de una vez a presentar nuestro invitado porque nos parece bien importante en este segmento de noticias positivas que esté aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un sector que nada menos y nada más tiene el 13.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país y el 7.2% del empleo. O sea, es un sector que ustedes ya lo deben estar adivinando, es un sector bien importante para nosotros, el sector de la construcción. Y para eso pues hemos traído una persona que ha recorrido este sector durante mucho tiempo, ha sido 4 veces presidente del gremio. Es una persona que nos va a dar muchísima información importante para este programa, que es el objetivo de nosotros. Es lo que queremos que ustedes se lleven de aquí. Es una persona experta en el tema, pero que sea él mismo quien nos cuente. Él es Luis Guillermo Suárez Navarro. Luis Guillermo, háblanos un poco, ¿quién es Luis Guillermo? Bueno, un saludo para Robert, para Álvaro y para Juan Pablo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Luis Guillermo Suárez, yo soy administrador de empresas y estoy muy vinculado al sector eléctrico desde hace 50 años y también al sector constructor, muy vinculado al gremio de Camacol, con algunos vínculos en el tema de la lonja, con cercanía pues, con personal de la lonja, y muy interesado en todo este sector porque es un sector demasiado importante para la economía del país. Y yo quiero aprovechar preguntándote, ¿tienes buenas noticias para traernos en este segmento? Yo diría que sí, Álvaro, a pesar de que las noticias de prensa hablan de que el gobierno está desestimulando el sector constructor especialmente porque le ha retirado el apoyo de los subsidios
de Mi Casa Ya, pero sin embargo hay noticias positivas. El sector de residencial, de construcción de sector residencial, es cierto que ha decrecido, pero ha decrecido hacia futuro, porque si nos vamos al año 2022, hubo un número de proyectos que se desarrollaron en tipo residencial de 49.000 unidades. Para el año 2023 son 50.000. ¿Qué pasa? Es que eso es un rezago, si se quiere decir así, de proyectos que se habían vendido con antelación y que en este momento están en proceso de desarrollo para cumplirle a los compradores. Los efectos que de aquí para adelante, bajo el punto de vista residencial, ya los enuncié. El tema de la vivienda BIS va a tener pues un efecto de pronto a la baja, pero hay otros sectores que están creciendo, y es por ejemplo el del no residencial. Oficinas están creciendo a cerca del 40% en licenciamiento. Vienen recuperándose. Vienen recuperándose. Por ejemplo, consultorios es un crecimiento del 136% en licenciamientos y hotelería 60%. O sea que hay unos nichos bien interesantes en donde los constructores del país, los desarrolladores de proyectos, se tienen que repensar. Es decir, primero que todo, quienes vayan a continuar construyendo vivienda de tipo residencial y sobre todo de tipo BIS, se tiene que repensar, bajar costos, volverse mucho más eficientes, ahorro en los materiales que se utilizan en los proyectos constructivos y adoptar nuevos materiales desarrollados, ya sea en el país o en el exterior, pero que sean aplicables para la baja de costos. Avalemos una cifra, Luis Guillermo, se habla de que la vivienda de interés público es el 70% de las ventas de ese sector. El 72% es muy alto. Es demasiado alto porque los últimos gobiernos le apostaron a que las clases de menores ingresos, estratos 1, 2 y 3, pudieran acceder a los subsidios. Ese fue el efecto que se generó por los subsidios de Mi Casa Ya, por ejemplo, del último gobierno y de gobiernos anteriores que aplicaron subsidios a ese tipo de vivienda. Este gobierno ha cambiado la estrategia. Desafortunadamente el sector, como tú bien lo dijiste, el sector mueve muchísimo empleo, cerca de 900.000 empleos directos en el país y cerca de 2,5 millones de empleos indirectos. Correcto. Entonces es un sector que mueve demasiado empleo y lo más importante, empleo en un porcentaje alto no calificado, que es el donde necesitamos precisamente dar empleo rápidamente a familias de muy bajos ingresos. Pero ya vamos a entrar allá, Luis Guillermo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis que me parece importante. En el programa pasado no alcanzamos a grabar una noticia muy importante que para nosotros es un tema de solidaridad, de un colega, amigo de esta casa, amigo de Antioquia y de Colombia, un gran publicista que falleció la semana pasada, Michel Arnau, una gran empresa, hizo un trabajo supremamente bonito con las grandes empresas en Antioquia. Ustedes recuerdan muy bien quién es Michel Arnau, es la persona que tiene a cargo esa campaña bonita de Quiero a Medellín, con un jingle hermoso, que además hizo a Medellín que nos congregáramos mejor, que trabajáramos mejor, que nos miráramos un poquito mejor. Así que para él y su familia, de nuestro programa, muy solidario la pérdida de Michel, una gran persona que dejó una huella grandísima, muy, muy, muy grande en nuestro medio. Vamos a mirar entonces, antes de ir al corte, vamos a mirar un poco en este sector vivienda. Nosotros teníamos... Álvaro, quería hacer un pequeño paréntesis, si es posible, y es con Luis Guillermo una pregunta importante, y es, ¿qué ha pasado con esos fondos? Porque viendo ayer la información de Camacol, hablan que hay un desfase o necesitarían para la entrega de esos BIS de 2,8 billones adicionales en tema de subsidio. Sí, uno de los problemas graves es precisamente los proyectos que se han estado desarrollando, las familias que accedieron a comprar esos proyectos o a reservarlos y
contando con un subsidio que llegaría del Estado. Entonces hay un desfase muy grande porque en el momento en que el constructor, que ha tenido créditos de constructor, que se ha comprometido a entregarle un bien adquirido por ese interesado, pues en el momento de llegar a entregarle la vivienda no va a contar con el subsidio. Entonces, al no contar con el subsidio, no va a haber cierre financiero para el comprador. Y esa es una situación bastante grave. Esa es la gran preocupación de los constructores y especialmente del gremio de los constructores Camacol, precisamente porque como son estas familias de bajos ingresos que quieren acceder y necesitan acceder a una vivienda digna, van a tener dificultades para eso. El reto de la banca es muy grande en este momento, precisamente porque es necesario pensar en replantear las tasas de interés, a pesar de que hay unas situaciones adversas bajo el punto de vista financiero. Los bancos ya han anunciado que bajan un poco las tasas de interés, pero es que pasar de tasas de interés del 4% al 9% en un momento dado en el tema de la construcción es casi doblar el compromiso que tiene que tener una persona para sacar de sus recursos y cumplir con esas obligaciones. Yo quisiera incluso profundizar y ampliar un poquito las cifras alrededor de la situación un poco preocupante que en este momento, gracias a Dios, está solventando el sector financiero y los esfuerzos del sector privado, pero el suspender los subsidios de Mi Casa Ya podrían poner en riesgo cerca de 27.000 unidades de vivienda que realmente no van a poder ser adquiridas por la falta, como le decía el señor Luis Guillermo, de estos recursos que alivianan realmente el compromiso financiero. Esto llevaría, según proyecciones de Fedesarrollo, a que se perdieran 1.1 millones de puestos de trabajo, porque no son solamente los que se afectan en términos de la cadena productiva del sector de la construcción, sino toda la cadena de la demanda de insumos, que por lo general está moviendo al año en promedio cerca de 16.5 billones de pesos, es decir, más de un 50% de lo que realmente este gobierno piensa recaudar por año con la reforma tributaria. Luis Guillermo, pero ustedes están alertando ya eso ante el gobierno nacional. Se han hecho tomado todas las acciones. La presidencia de Camacol Nacional está haciendo gestiones ante el gobierno, pero realmente la presidencia lo que tiene como objetivo destinar recursos para otros sectores, especialmente para proteger los proyectos que ellos vienen adelantando con las reformas, por ejemplo, a la salud. Por ejemplo, las pensiones tienen que destinar unos recursos de reserva de presupuesto para poder cumplir. Entonces, pero perdón, ese tema, Luis Guillermo, está bien interesante para que abramos el segundo segmento con él. Por el momento vamos a oír a nuestros anunciantes que tienen un mensaje importante para nosotros. Ya regresamos. Volvemos a Sala de Juntas. Le preguntábamos a nuestro invitado de qué manera estaban interviniendo en el gobierno para que esto que Robert nos anticipa no nos pase. Bueno, es que realmente el tema es de una complejidad enorme, porque de no tener la asignación de esos subsidios, vamos a dejar de producir esas 24.000 viviendas y se va a generar un desempleo en el país. A pesar de que la dinámica en el sector no residencial puede llegar a absorber parte de esos empleos por el crecimiento. Pero en el Valle de Aburrá, por ejemplo, hay 133 proyectos en este momento que tienen punto de equilibrio. Proyectos. Esos 133 proyectos generarían 60.000 millones de pesos. Muchos de esos proyectos tienen punto de equilibrio, pero tienen algunas dificultades de tipo licenciatorio o normativo que está en manos de las oficinas de planeación. ¿Por trámite o más porque que no todo están por cumpliendo? trámites? Porque se ha llegado al punto de equilibrio, porque el sector constructor después de la crisis del año 99-2000 optó porque cuando un proyecto llegue al 60%, algunos casos, cuando son proyectos bien financiados, el 70%, pero generalmente es el 60%.
se pueden empezar a construir, o por lo menos hay el compromiso, y esa cortapisa la ponen las fiduciarias y los bancos para el tema de desembolsos. Entonces, hay un compromiso grande por parte de los constructores. De no darse eso, pues no vamos a poder desarrollar esos 133 proyectos que están en punto de equilibrio, especialmente pues en el tema de normas o a la agilidad en las oficinas de planeación municipal y en las curadurías para poder darle luz verde a esos proyectos que generarían ese número de empleos que yo les comento. Y Luis Guillermo, y es que esto tiene unas implicaciones bien importantes, y lo que quiere el programa es eso precisamente, conectar todo este tipo de cosas. Robert, esto tiene que ver con el endeudamiento, o sea, de mi ingreso, el ingreso de cualquier colombiano, ¿qué porcentaje estoy comprometiendo, obviamente, para pagar mis deudas? Ahí hay un último estudio que Robert conoce muy bien. Claro, hay un estudio que revela que en Colombia el 37% de los ingresos que recibimos los colombianos los estamos destinando al pago de nuestras obligaciones financieras. Es una situación ¿Que debería ser cuánto, Robert? Es una situación preocupante porque realmente se dice en cualquier, digamos, contexto de finanzas personales que no se debe destinar más del 30% de nuestros ingresos mensuales al pago de las obligaciones financieras. Esto tiene como razón las situaciones que están aconteciendo, sobre todo en materia de las altas tasas de interés, que precisamente para el sector que estamos trabajando hoy en nuestro programa son sumamente complejas. Pero es mucho más interesante. Si nosotros descomponemos realmente el tipo de entidad hacia la cual estamos endeudados, resulta mucho más delicado el análisis del informe, porque el 48.6% de los ingresos lo están destinando al pago de deudas u obligaciones en compañías de financiamiento comercial, el 32.8% en cooperativas. ¿Qué es el financiamiento normal que todos tenemos? ¿Un vehículo? Claro. Vamos a una forma muy sencilla. Ahí están las tarjetas de crédito. No, ahí no están. Días sin IVA. Me voy a una compañía de financiamiento comercial, me voy a cualquiera de estos almacenes de cadena que tienen sus propias, digamos, compañías financieras, saco un crédito para el televisor, saco un crédito para cambiar los muebles. Nos estamos destinando 48.6% de los ingresos para pagar estas deudas, 32.8% en el pago a las deudas en las cooperativas, y vuelvo a resaltar el papel de responsabilidad del sector bancario. En el sector bancario específicamente 30.5%, porque es mucho más riguroso el estudio de crédito que hacen y la capacidad de endeudamiento de los clientes. Y con el incremento de las tasas de interés, pues me imagino que la cifra que vamos a tener en 2 o 3 meses cuando vuelva a salir el estudio, me imagino que van a ser más grandes, ¿no? Más dramáticas. Álvaro, hay un tema triste aquí, es que realmente las personas miramos en cuánto nos va a quedar la cuota, no realmente cuántas veces lo vamos a pagar. Entonces eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy en tema de, digamos, pues en el comercio el que se ve más afectado, como nos contaba Robert. Y bueno, yo creo que es el momento también de ir reflejando esto, Robert, hacia ahorita que ya no tenemos tasas hipotecarias fijas, ya todo es IBR o DTF. Hablemos un poco acerca de eso, porque yo creo que es importante para poder volver a hilar el tema que tenemos con nuestro invitado. Creo que es una de las responsabilidades más grandes que tenemos en espacios como este, como Sala de Juntas, en hacer pedagogía, sobre todo para que nuestros televidentes empiecen a entender un poquito más cómo funciona realmente el mercado y tomen decisiones basadas en información real y de manera estratégica. Lo que ustedes decían a mí me sorprende mucho. El gobierno pasado, lastimosamente no quiso, digamos, extender la medida, pero recuerden lo que pasaba con los días sin IVA. Los días sin IVA contribuyeron bastante al crecimiento de la economía colombiana. Ese 7.5 que el gobierno actual está sacando pecho, pero que realmente obedece es a 8 meses de gobierno del presidente Iván Duque, y el 10.6% del crecimiento en el año 2021 en gran parte se debe a días sin IVA. Pero, ¿qué pasaba? Y es lo que hacemos pedagogía. La gente iba y sacaba un televisor que porque se ahorraba el IVA, pero lo sacaba a 36 meses, ¿cierto? A 36 meses. Hoy, sobre todo con digamos, la situación que está viviendo el sector inmobiliario, la crisis del sector de la construcción, que obedece más realmente es una situación de coyuntura por las tasas. Los consumidores tienen que ser muy inteligentes en la forma en la cual van a tomar la decisión de ¿qué? De financiación. De ahí otra vez ese llamado de atención a que el gobierno nacional, sobre todo en un segmento tan importante como es el BIS y el BIP, realmente reavive un mecanismo que otorgue esos subsidios que permita realmente acceder y hacer como, me voy a volver en la historia,
por allá en el año 1974, en el Plan de Desarrollo, las 4 estrategias, se inventaron una primera estrategia que era hagamos de Colombia un país de propietarios. Y ahí es donde empezó el sector de la construcción realmente a ser uno de los más grandes generadores de empleo, como lo decía don Luis Guillermo, de empleo sobre todo no capacitado, empleo que realmente es el que mueve la economía de este país. Y tiene mucho que ver con algo que es importante que ustedes también lo conozcan, porque afecta hoy este tema que nosotros traemos a esta sala de juntas. Después de la pandemia, en el encierro no hubo mucho en qué gastar, digamos mucho no, porque pues, se desarrolló todo el tema digital y demás, y ahí hubo parte de ese dinero ahorrado, entre comillas, y se gastó en ese año. Pero al año siguiente, miren el desbalance, entonces ya hubo bajo poder adquisitivo y altos inventarios. Lo que trataba de hacer el día sin IVA era bajar inventarios de tal manera que se pudiera controlar este índice de inflación, que es lo que tiene que manejar cualquier gobierno. Entonces es muy importante dejarlo saber desde ahí. Para conectar un poco con Luis Guillermo, preguntarle ya un poco más sobre el sector para que sobrevolemos en este sector. Cuéntanos, Robert, ¿qué pasó en la Cámara de Comercio ayer? Tenemos noticias muy frescas. Bueno, 28 de marzo, pues para nosotros acá en la ciudad de Medellín, creo que es una fecha para recordar. Hay que tener en cuenta que las supersociedades decidió ordenar a que la Cámara de Comercio repitiera las elecciones de su junta directiva. Y el 28 de marzo se repitieron las elecciones y triunfó prácticamente el empresariado antioqueño. El tejido empresarial logró realmente casi que definir o volver a legitimar los resultados de las elecciones del 1 de diciembre. De las diferentes listas, una lista que posicionó realmente 5 puestos de los 8 puestos que se tenían que elegir en esta junta directiva, quedando eso sí claro que hay 4 puestos de la junta que los va a poner el presidente Petro. Acá vamos a aprovechar, nos cayó de perlas la invitación del señor Luis Guillermo Suárez, porque él, además de tener ese recorrido en Camacol como presidente de Camacol durante 4 periodos, también quedó o resultó electo dentro de esta junta directiva de la Cámara de Comercio. Don Luis, cuéntenos un poco cómo fue estas elecciones, cómo se vivieron y cuáles fueron esos resultados. Robert, muchas gracias por el mensaje y por tener en cuenta pues, esta información, porque la Cámara de Comercio es una institución demasiado importante para Antioquia. En el país las cámaras de comercio son ordenadoras precisamente de la actividad mercantil, especialmente de la actividad empresarial. Y en el 1 de diciembre del año pasado se sucedieron las elecciones por unas circunstancias que valoró la Superintendencia de Industria y Comercio, que en el sentido de que anuló 21 votos del total que se depositaron. Realmente inclusive 11 de los votos no tenía por qué anularlos porque eran legítimos, y ahí hubo pues un proceso que está en curso pues por parte de los afectados. Pero de esos entonces fueron 8 votos que fueron nulos. Normalmente en unas elecciones hay votos nulos. Pues en este caso la superintendencia insistió en que los votos causaban una repetición en las elecciones. Se volvieron a realizar el 28 de marzo con mucha preocupación porque habían unas tendencias de buscar unos escaños, unos puestos de personas que no estaban tan vinculadas al sector empresarial sí, el empresarial. Entonces trabajamos mucho, todos los que estábamos alrededor pues, de todo este proceso. Y el 28 de marzo, ayer, efectivamente se logró la votación que esperábamos para elegir los puestos que usted mencionó. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la Junta de la Cámara de Comercio. Ya he estado en otras oportunidades. Y la Cámara de Comercio, como les decía al principio, es demasiado importante para arreglar, para controlar, para acompañar, para instruir, para capacitar, para formalizar el empresariado de la región y del país. De manera que esto es un hito bastante importante en que se volvió otra vez a restituir esa institucionalidad
como ese respeto frente a la condición de la Cámara de Comercio, especialmente en la de Medellín. Le quiero hacer una pregunta. ¿Funciona la Cámara de Comercio para trabajar aquellos temas? Como por ejemplo el tema de los subsidios que tocábamos anteriormente. ¿Es efectiva la Cámara de Comercio para trabajar en eso? No, es que la Cámara de Comercio tiene otras funciones distintas. Primero, tiene la función de registrar el empresariado formal cada año. Hay una normativa en donde se rige por esa norma la forma de registrar las empresas. ¿Eso con qué objeto? Darle vida a las empresas y darles como un bautizo y una autorización para que se muevan en el campo empresarial. Pero la Cámara de Comercio tiene muchas funciones. Tiene las funciones, por ejemplo, de capacitar a los empresarios. Tiene la función de articular con otras cámaras de comercio la actividad empresarial en el sector y promoverla. Lo que yo decía ahora de la formalización de las empresas, en el sentido de que empresas que están incipientes y que se vayan formando, pues que entren al ámbito empresarial ya con algunas regulaciones, de tal manera de que lleven sus libros, lleven sus contabilidades, tengan unos formalismos y unos procesos que les permitan crecer ordenadamente, que les permitan presentar proyectos ordenados a los bancos para conseguir recursos, para acceder a concursos de méritos en diferentes procesos de contratación. En fin, y la Cámara tiene otra función muy interesante, es de tipo cultural. Promueve mucho la cultura, estimula mucho a los artistas, a los escritores, promueve esto. Y otra cosa bien importante son las mesas de conciliación que tiene la Cámara, en donde cuando se presenta alguna dificultad contractual entre dos entes o dos empresas, la Cámara tiene unos conciliadores profesionales que en la materia, en donde acercan las partes para que resuelvan sus conflictos. Y en el caso, por ejemplo, ahora de la reforma laboral, con tanto peligro de ser aprobada como estaba originalmente, ¿la Cámara de Comercio tiene alguna incidencia, hace algún lobby, hace alguna presión? No, la Cámara simplemente emite unos conceptos, pero quienes ejercen la presión son los gremios. Para eso existe un comité intergremial nacional que activa todas esas alarmas y trabajan entre todos para presentar sugerencias, concertar, presentar cambios, y eso lo tienen precisamente los gremios. La función de la Cámara es más del orden administrativo, empresarial, jurídico y de reglar la forma como y de se administra la capacitar empresa. también. Sí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa de fondo. ¿Por qué no le damos un vuelo general a ese panorama del sector de la construcción? Viniéndonos un poco atrás, porque como hemos venido teniendo unas variaciones, porque el mensaje que tenemos que dejar es la realidad de este sector a los televidentes, de dónde vienen y para dónde vamos, a ver si alcanzamos a tener algo positivo allí. Guillermo, Sí. y si pudieras enfocarnos también, ¿qué le dirías a los que están adquiriendo vivienda nueva o a los que quieren ser inversionistas y tener su ahorro a través de vivienda usada? ¿Qué mensaje les darías? Y también, Pero ese metiéndolo mensaje, en toda... Juan, dejémoslo un poco más al final para que nos ilustremos nosotros igualmente. Vea, realmente cada gobierno tiene su estilo. Los gobiernos anteriores, especialmente el de Iván Duque, promovió muchísimo la vivienda de interés social a base de asignarle subsidios como Mi Casa Ya. Eso generó una dinámica muy importante en el sector constructor y en el empleo. Ahora hay unas nuevas circunstancias, pero la inversión inmobiliaria sigue siendo vigente porque realmente las propiedades siempre tendrán un valor adicional, tienen un valor agregado que va adquiriéndose en el tiempo. Y eso normalmente
oscila entre el 8 y el 12% normalmente. Eso representa un ahorro, porque en el momento en que tú compras la propiedad y la vas a vender, equivale a tener una buena tasa de interés. Pero ese va a ser el tema de nuestro próximo segmento. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos con un tema supremamente importante, unos cortos comerciales. La inversión inmobiliaria sigue siendo vigente, sigue estando vigente. Esa es la explicación que Luis Guillermo nos va a dar acerca de ese tema, pero yo le insisto que nos devolvamos un poco atrás después de esa pandemia y vamos dándole el recorrido del desarrollo del sector. Sí, efectivamente. Insisto en que la actividad inmobiliaria o la inversión inmobiliaria es importante. Es importante para la economía, es importante para la seguridad de las personas. Y yo quiero en este momento generar confianza, dar un mensaje de confianza en quienes quieren acceder en un momento a invertir, especialmente en vivienda o en cualquier otro tipo de construcción no residencial, porque también es seguro tener otro tipo, bodegas, oficinas, consultorios, en fin. Entonces, yo diría que estamos en buen momento. ¿Y por qué estamos en buen momento? Porque definitivamente la vivienda y la actividad constructora en su contexto sigue creciendo a las mismas tasas que estaban vigentes. Eso es lo primero. Entonces, es seguridad en inversión. Segundo, es que es un medio para generar seguridad a las familias, porque tener vivienda es una aspiración de las personas y de las familias. ¿Tiene usted el dato cuántas personas tienen vivienda propia en Colombia? No tengo ese dato en este momento para decírtelo exactamente, pero yo me atrevería a decir que son más o menos unas 18 millones y lo digo pues por encima por la información que puedo tener de atrás, pero son más o menos 18 millones. Porque es que aquí en Colombia también la actividad inmobiliaria se mueve mucho alrededor del arriendo. Hay un altísimo porcentaje de arriendo en este momento. No todas las familias pues tienen propiedad. Entonces, inclusive se ha estado estimulando que se promueva el arriendo o el leasing habitacional, precisamente porque en la mayoría de los casos las familias no tienen capacidad de ahorro, pero sí tienen capacidad para tener un sitio digno donde vivir, en donde puedan pagar su arriendo porque sus recursos les dan para sostenerse, ¿cierto? Entonces, eso es otro punto bien importante que se podría tener. Pero sí le doy un dato. Por ejemplo, en el año pasado, en el año 2022, se construyeron 49.000 viviendas. En el 2023 se esperan construir 50.000 viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Es que todavía, como lo decía anteriormente, hay una inercia de lo que se viene anteriormente, pues de años anteriores, de ventas de años anteriores. Eso quiere decir que hay confianza. Sin embargo, hay desistimientos por el efecto de los intereses, la preocupación de las familias que no tienen los recursos para sostener el crédito que les fue asignado. O lo tenían en su momento y no fueron capaces de, ahorita que volvieron a actualizar. Es que una cosa es comprar el apartamento, al momento de entregárselo, cuando se lo van a entregar a usted y le dicen que no son capaces de sostenerle la tasa, sino que esa es la tasa que rige en el momento, ahí es donde uno empieza a entrar en problemas. Sí, yo creo que ese va a ser uno de los factores como de más polémica este año. Esos 49.000 viviendas del 22 obedecen a un crecimiento o a un decrecimiento con respecto al 21. A ver, el promedio son 24.000 viviendas año aquí en nuestro territorio, 24.100 el promedio. En el 2021 fueron 24.300. En el 2022 fueron 32.300.
y en el año 2023 a febrero, estamos hablando de febrero a febrero, Sí, recorrido. vamos en 24.100. Entonces, Estamos hablando de Antioquia. estamos hablando de Antioquia. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en la media que se ha traído en los últimos 5 años. Eso quiere decir de que ha venido decreciendo la actividad, pero no es catastrófico el decrecimiento. No es catastrófico, sí. ¿Cierto? Sino que todavía hay confianza en el sector, confianza en la compra, confianza en los constructores en sacar nuevos proyectos. Lo que sí es importante, y hay una llamada de atención, es que se les diga a los constructores, hacia adelante no hay mi casa ya, no hay posibilidades de que bajen sustancialmente los intereses, va a disminuir la capacidad de compra, entonces sean consecuentes con esa información para estructurar los proyectos. A su vez, qué pena, la petición es, señores, organicen sus empresas, reestructuren sus empresas, revisen el enfoque de sus empresas y reinvéntenlas. Reinvéntenlas en cuanto a sistemas productivos, constructivos y de desarrollo de proyectos. Construcción de Hábitat 2023, que lo hablaban, ese capítulo, pues que lo llaman capítulo Antioquia, ese programa es que es. Sí, la construcción de Hábitat 2023 consiste en un desarrollo que en forma integral, tanto de tema habitacional, de tema urbano y de tema ambiental. Entonces, la conjugación de esos elementos permiten un territorio, estructurar un territorio amigable para que las personas puedan desarrollarse adecuadamente. Eso quiere decir que se construyan todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo humano, con la ubicación de los sitios de trabajo, con la ubicación de los sitios de vivienda, con la ubicación de los sitios de educación, con la ubicación de los centros de salud, en una forma integral y que sea armónica. Eso tiene que ver no solamente con el tema del desarrollo integral de la persona, sino con los costos en el desarrollo, en la sostenibilidad. Y eso es demasiado importante porque dentro del desarrollo futuro tenemos que mirar que el elemento humano es el que está viviendo las grandes urbes, pero que las urbes no pueden seguir creciendo en la forma como lo están haciendo. Entonces, esa conjugación de factores, ese pensar o repensar, diría yo, el tema de la combinación de lo urbano con el ambiente, es lo que tiene que ver con el hábitat. Muy bien, entonces venimos para un segmento muy importante donde vamos a utilizar mucho el conocimiento que tiene Robert en su tema. Pero esto va a ser en este último segmento. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Bueno, volvemos a sala de juntas y nuestra pregunta hoy es que hay algo que hemos pasado por alto y se llaman los inventarios que los mismos constructores ponen en el mercado. Hay dos situaciones diferentes. Una, digamos, anterior, después de pandemia tal vez, donde los inventarios están muy altos. Obviamente la oferta es muy alta y la demanda baja. Al parecer, después de lo que nos explica el invitado, hoy hay más control de los inventarios. Yo no sé cómo se hace ese control, pero me parece que los inventarios han bajado un poco de tal manera que no haya tanta diferencia entre la oferta y la demanda. Eso desde el punto de vista inflacionario, para un académico como Robert, que vuela y navega muy bien en esas cifras, ¿cómo lo interpreta? Bueno, realmente acá hay que considerar y desmenuzar esa situación desde varios puntos de vista. Hoy, incluso para establecerlo como punto de partida de la conversación, hoy la inflación, pensaría yo, junto con la devaluación del peso, son los protagonistas antagónicos que tiene el sector de la construcción. El sector de la construcción en Colombia, gracias a Dios, funciona bajo un esquema de preventa.
¿cierto? Y alrededor de ese esquema de preventa, los constructores tienen, digamos, la posibilidad de jugar financieramente. Eso controlaría el inventario. Claro, de jugar financieramente, ¿con qué? Con los recursos que tienen, que están obteniendo, financiándose en este momento con una tasa de crédito constructor que ha venido subiendo mucho y que los ha golpeado. Ahí sí quiero aprovechar y hacer, digamos, casi que ese reconocimiento, porque el sector de la construcción, los empresarios se la vienen metiendo toda, el sector financiero se la viene metiendo toda realmente. Cuando realmente tenemos que hacer es casi que un llamado de atención a que el gobierno nacional trate de verdad de orientar sus políticas económicas a hacer que baje la inflación, a mejorar la situación de riesgo y que la devaluación no siga afectando tanto, porque realmente afecta al sector de la construcción desde el punto de vista tanto de la oferta y de la demanda. Ahí quería yo aprovechar precisamente a nuestro invitado para que nos explicara de una forma muy simple por qué la inflación y la devaluación del peso son los elementos que más están afectando en este momento tanto la oferta como la demanda de vivienda. Yo le voy a hablar con cifras. El 82% de los proyectos son preventas. El 2% ahora es inventario y el 14% son desarrollos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la oferta se ha venido desacelerando. Los compradores han comprado del inventario, bajando inventario, ¿cierto? Y que los desarrollos tienen un ritmo menor, porque el 14% es el que se está desarrollando, ¿cierto? Eso es demasiado importante porque eso demuestra responsabilidad en el sector, en que no va a haber una burbuja en donde van a tener una oferta grande, pero no va a haber compradores. Eso es sano, ¿cierto? Sí. Y esa es la primera razón de que debemos tener confianza en el sector para invertir, porque el tema de inventarios está absolutamente controlado. Pero lo que tú dices, Robert, es absolutamente válido. El tema de la inflación le pega durísimo al sector. Vean, es que lo que se presentó en la época de la pandemia, con la escasez de suministros nacionales e internacionales, fue desastroso. Por ejemplo, el acero llegó a tener un incremento en un momento dado del 62% y su promedio fue 34% en todo el término. El cemento creció un 28%, el PVC y los plásticos siguieron el 24, 26%. Y entonces eso le pegó durísimo a esos costos al costo de la construcción y de la vivienda. Eso fue gravísimo. Pero adicionalmente, y eso se fue solucionando el tema de suministro, porque además subían los precios, pero no había suministro, o los suministros eran muy escasos. Hubo una escasez de aceros, tal vez ustedes lo conocieron por la prensa, gravísimo, que prácticamente frenó el sector. Pero entonces, ¿qué ha pasado? En ese momento se ha ido regularizando el tema de suministros. Entra la guerra de Ucrania, se frena el suministro de acero y de algunos insumos que tienen que ver con la construcción, porque es que no sabíamos que Ucrania era tan importante en el tema de materias primas, el tema de mineral de hierro, por ejemplo. Creíamos que eran insecticidas y no más. No, era pues, y un gran productor agrícola. Cereales. Pero pues en temas de minería, cereales, sí. No, el mundo no lo conocía, por lo menos aquí en este territorio no lo conocíamos. Entonces eso afectó tremendamente el sector. Y últimamente, pues el factor del dólar. ¿Y qué ha pasado con el dólar? Dos efectos. El primero, uno externo, la economía de los Estados Unidos. Y en pequeña proporción, la economía europea. Pero el tema del dólar en los Estados Unidos le pegó al dólar colombiano. Pero ¿qué fue lo más grave de todo? La forma como el gobierno colombiano presentó su plan de gobierno. Entonces, en el tema de los hidrocarburos, entonces generó alarma, generó fuga de capitales, porque eso ha generado fuga de capitales, presión sobre el dólar, sube el dólar, y entonces quienes importan les toca pagar los insumos más caros. Y eso pega durísimo
a los insumos de Y la es una construcción. verdadera crisis de confianza, o sea, también la tuvimos nosotros aquí. Eso es lo que queremos generar en este momento, confianza. Confianza. Porque a base de confianza se hacen los negocios y la gente se motiva a invertir. Como se nos está terminando el tiempo muy corto, vamos a mirar un minutico tecnología. Vamos a tocar la tecnología un poco por encima y hablemos de las plataformas. ¿Cuál es su concepto de la incidencia de esas plataformas en el sector? Es demasiado importante porque ya tocamos el sector inmobiliario. Ahora, en el tema de la construcción, pues hay unas plataformas, unos sistemas, el BIM, por ejemplo, para diseño de proyectos o cosas por el estilo. Es fantástico porque baja mucho los costos y el sistema operativo en el proceso de una construcción y para el diseño. Pero las plataformas fundamentalmente tienen que ver con el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque es que el sector inmobiliario recoge no solamente todo lo que hay como oferta de construcción y para producto terminado, sino lo que hay en el medio de usados. Y entonces todo el acopio de esa información es demasiado importante y por eso la efectividad de las plataformas. Aquí no voy a hacer publicidad de alguien que inició pues con el tema de las plataformas muy reciente, porque es que aquí no ha entrado el tema de las plataformas como en otros en países. forma para facilitar la oferta y que le encuentre fácil quien le está buscando. Apenas estamos cada uno moviéndose independientemente y mostrando sus proyectos. Y entonces quien tiene los proyectos y le pagan con un apartamento, monta una pequeña plataforma en una página web o cosa por el estilo, para que lo busquen. No, aquí lo que necesitamos son unas plataformas muy bien establecidas en donde quien quiera una propiedad, llámese usada o terminada, puede encontrar todas las opciones. Y eso dinamiza que quiera. necesariamente el sector. Total. Le voy a hacer otra pregunta porque cada que uno sale de un programa le preguntan, ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no le preguntaste eso? Y es muy normal. Yo creo que esta puede ser una pregunta de eso, que está mejor. Bodegas, locales comerciales, oficinas, vivienda nueva, vivienda usada, arrendamientos. Bueno, la vivienda usada en este momento está en el curubito, pues como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque el costo de la vivienda nueva no es comparable con el de la vivienda usada. Entonces la vivienda usada ya en cierta forma Su depreciación. depreciada. Pero lo jala, Gracias. Luis Guillermo, lo jala de todas maneras, porque el metro cuadrado nuevo jala el usado. Sí, pero, y hay una presión muy grande sobre el usado en este momento. Pero necesariamente esa diferencia permite de que mucha más gente acceda. Pero obviamente los inventarios de usados se van disminuyendo, ¿cierto? Y esa es una de las razones por las cuales el inventario de lo nuevo también ha rebajado, porque el inventario del usado ha rebajado. Un ¿cierto? televidente nos dice, tengo una platica, decirle a Luis Guillermo en qué la invierto, desde ese punto de vista. Pues yo diría, primero que todo, tanto en el usado como en el nuevo, punto y punto. Localización, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ubicación. Sí. Segundo, características de la edificación y calidad. Y tercero, que se ubique en el entorno donde quiere tener su familia, ¿cierto? Sí. Que sea accesible y que busque varios espacios, no solamente uno donde de pronto no puede alcanzar a estar, pero sí que tenga consecuencia con el enfoque que quiere darle a su futuro. Eso es demasiado importante. Claro. Pero entonces, por eso el mercado inmobiliario es tan interesante, porque se va moviendo de acuerdo a esas dinámicas de preferencia de los clientes. Y entonces, ¿hacia dónde debe ir la planeación de una ciudad? Hacia dónde está el enfoque del mercado. Claro. Y alrededor están los colegios y Todo. los Los servicios, colectivos todo. mueven la economía realmente. Se nos fue el tiempo. Pero es que quería decirle, si usted es capaz de resumirme en 30 segundos, es que me ofrecieron una inversión inmobiliaria por metro cuadrado. Es decir, hay un pequeño mall, lo construyen, lo ponen a operar y uno tiene que comprar un local, uno compra X metros cuadrados, entonces compro 10, 20, lo que pueda, lo que alcance a comprar. Y eso tiene dos rentabilidades, lo que me expusieron. Una, La valorización.
La valorización indiscutiblemente, sí. Y la otra, pues obviamente eso tiene unos rendimientos que hablan de efectivo anual del 16 al 18. Muy corto porque no vamos a alcanzar. Eso se impone, eso lo ve bien usted, eso está bien. Sí, y es que en Colombia se está enfocando hacia eso, hacia ese tipo de inversiones. Porque si uno ve la tendencia de los pequeños centros comerciales, ya están migrando hacia otro tipo de poblaciones, ciudades medianas y pequeñas, ya no tan grandes, en donde están demandando esos servicios. Y entonces se está generando un tema demasiado interesante bajo el punto de vista de inversión, tener una propiedad en esos sitios porque hay una dinámica del mercado que los están necesitando. Está bien. No, muy bien. Luis Guillermo, muchas gracias. Fue demasiado importante para nosotros tenerte hoy aquí. Estamos planeando hacer un trabajo hoy del sector de la construcción y obviamente inmobiliario, que esperamos que fuera importante también para nuestros televidentes. Ya saben dónde invertir. Yo creo que el televidente ya tiene una noción, sobre todo de una persona experta como Luis Guillermo, para dónde va este sector. Y además con algo adicional que tampoco tratamos, pero que se llama la migración de las ciudades a su zona de entorno, ¿no? Entonces de Medellín se quiere ir la gente para el oriente, para Copacabana, para el norte, para Girardota, en fin, que me parece supremamente importante que lo evalúen en el momento de tomar una decisión, obviamente de compra. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes los panelistas, a ustedes los televidentes. Nos vemos no dentro de 8 días porque estamos en Semana Santa, nos vemos en 15 días con un nuevo programa y otro tema muy importante para ustedes.